Muy bien, la enseñanza se titula Juicios antiguos, enseñanzas actuales. Juicios antiguos, enseñanzas actuales, y estamos ya en la segunda parte de nuestro estudio. Le puse allí en la introducción, como para irnos metiendo al tema, que hay algunos conceptos bíblicos que nosotros manejamos muy bien. Conocemos lo que quieren decir y hasta podríamos decirlo de memoria. Somos muy buenos para retener algo de la teoría, pero no tan buenos a la hora de practicarla. Por lo general, nos respaldamos en el hecho que a la mayor parte de las personas también se les dificulta, lo cual puede ser bastante cierto. Tendemos a compararnos de tal manera que salgamos, según nosotros, bien librados. Hacemos eso cuando vemos a los demás, cuando nos sentimos superiores a ellos y pensamos en lo profundo de nuestro ser que no somos tan malos, que después de todo lo estamos haciendo muy bien. Hoy veremos que esa no fue la actitud del anciano profeta de Dios, Daniel, todo lo contrario. Si bien él podía jactarse de la relación que tenía con el Señor, no lo hizo de esa manera. Decidió practicar un acercamiento diferente, fundado en el arrepentimiento genuino y no en la jactancia. Yo quiero detenerme ahí un momento. En el tiempo actual, con las situaciones que nosotros estamos viviendo, a veces yo siento a muchos cristianos alejados de la realidad. Es como que todo esto que está pasando tuviera que ver con cualquier cosa menos con ellos. Es como si fuésemos presa de las circunstancias y como que no pudiéramos analizar un poco más allá que tal vez esto sí tiene que ver con nosotros. Vamos a dar un poquito de explicación a eso justamente durante la enseñanza. Lo primero que vamos a ver esta mañana es que necesitamos poner en práctica nuestra confianza en Dios. Yo lo puse más personalizado todavía, porque le puse, ponga en práctica su confianza en Dios. Eso que usted llama confiar en Dios, ¿qué es exactamente? ¿Es un discurso teórico? ¿Es algo que sale de la boca para afuera? ¿Es algo que usted dice para tranquilizarse? ¿O es una realidad que usted vive? En el caso de Daniel, el personaje que estamos estudiando, la confianza era para él una realidad. Vamos a revisar algunas cositas. Le puse allí que en un momento histórico, como el que estaba viviendo el pueblo de Jehová, debían ellos volver a su tierra después de 70 años de cautividad. Ellos estaban tranquilos en su tierra, no hicieron bien las cosas delante de Dios. Dios los expulsó de esa tierra usando como herramienta a Nabucodonosor y a su pueblo, el pueblo de Babilonia, y se los llevó después de 70 años de cautiverio. Ahora Daniel está abriendo el rollo de Jeremías y se da cuenta que está cercano el tiempo en que los 70 años se cumplan. Daniel, lejos de establecer reclamos a Dios, lejos de establecer demandas a Dios, nos permite ver más bien su confianza en el Dios verdadero y cómo esa confianza seguía intacta. Daniel fue movilizado como un joven y ahora ya él es un anciano. Ha podido ver la mano poderosa de Dios actuando en su tiempo en Babilonia. Pero ahora que llega el final de este tiempo y su pueblo debe regresar, Daniel dice, Señor, sigo confiando en ti. ¿Sabe que eso parece contradictorio? Podría uno pensar, después de todo lo que tiene que haber visto cuando fueron desplazados, la incredulidad de este pueblo babilónico, quizás sus oraciones, él oraba mucho, 3 veces al día al menos. Y ahora que llega el tiempo, él dice, Señor, no eres culpable de nada. Sigo confiando en ti. Qué importante para nosotros poder aprender esta mañana
que confiar en Dios significa creerle a Él. Voy a repetírselo. Confiar en Dios significa creerle a Él. Vamos a leer en Daniel capítulo 9, el versículo 4, dice la Biblia: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Que guardas el pacto y la misericordia. Que guardas el pacto y la misericordia. Cuando él dice esa frase, que guardas el pacto, nos da a entender que es fiel, que es fidedigno, que Dios es confiable. Había concertado un pacto con Abraham y por nada del mundo dejaría que cayera a tierra. Él lo cumpliría. Daniel lo trae a colación como una forma de hacerle ver a Dios cuán profunda y cuán real es su confianza en Él. Puede ser que por los últimos 70 años las cosas no fueran bien. Pero él le dice a Dios: no es culpa suya, Señor. Usted sigue siendo un Dios fiable. No fue tu falta. No hay razón para incriminarte en esto. La mancha es nuestra. La mancha es nuestra. Otra vez, a mí me llama demasiado la atención que en un tiempo de crisis, que en un tiempo como el que estamos viviendo, todavía la cristiandad no despierte al hecho de qué debiéramos estar haciendo los cristianos en este momento. Quizás, y más importante que cualquier otra cosa que estuviéramos haciendo, es volviéndonos a Él. En una fidelidad en la que quizás le hemos fallado. En una santidad que ha estado lejana a nosotros. Y debiéramos comenzar como el mejor ejercicio el depositar nuestra confianza en Dios y decir: Señor, seguimos confiando en ti. Seguimos creyendo que eres el Dios poderoso, que todo lo puede. Y estamos aquí para confesar nuestras faltas, para confesar la manera equivocada en que hemos hecho las cosas y ponernos directamente en tus manos. ¿Cuánto nos cuesta ver esta clase de confianza en nuestros días, mis hermanos? Más bien, pareciera que el orgullo es el que triunfa y no somos capaces de confiar en nadie más que en nosotros mismos. La Biblia, la palabra del Señor, nos recomienda hacerlo muy diferente. Nos dice que cambiemos el enfoque por completo. A veces uno está tratando de mirar algo, usa binoculares tal vez y está tratando de enfocar, usa un telescopio tal vez y no logra afinar bien la mirilla para poder observar correctamente. Es como que nuestro Dios, en este versículo que vamos a ver, nos dijera: ¿por qué no afina mejor su mirilla? ¿Por qué no me enfoca correctamente y deja de estar viendo las circunstancias que lo único que hacen es alejarte de mi voluntad? Lo único que hacen es minar la confianza que deberíamos tener en Él. Vaya a Salmos, capítulo 40, versículo 4. Salmos, capítulo 40, el versículo 4. Me ha encantado ver en los cultos que está usted subrayando, que está usted utilizando sus lápices de color y que está allí totalmente sintonizado con estudiar la palabra del Señor. No solamente se trata de escuchar el mensaje, sino de interactuar con la Biblia. Salmos, capítulo 40, le dije, el versículo 4. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Su mirilla no está ubicada ahí. No está enfocando a los soberbios, no está enfocando a los impíos, está enfocado en Dios. Y la palabra que se usa allí, bienaventurado, lo hemos visto antes, quiere decir 3 veces dichoso. ¡Cuán dichosa
la persona que ha puesto su confianza en Jehová, que no la pone en los acontecimientos de este mundo, la pone solamente en Dios. Allí le hice una pregunta, le puse, ¿lo puede ver? Dice la Biblia que ponga su confianza en Jehová, que no se desvíe tras la soberbia ni tras la mentira. Pero ¿cómo lograríamos algo así? ¿Es acaso la confianza en Dios un discurso bonito que yo digo? No, para nada. La clave está en el versículo 4 que acabamos de leer de Daniel capítulo 9. Ahí nos dice que hay que amar a Dios y guardar sus mandamientos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Otra forma de decirlo sería que es imposible que usted pretenda confiar en Dios en forma teórica, que debe hacerlo desde la práctica. Tiene, si quiere lograrlo, que apegarse a su palabra. Apegarse a la palabra del Señor. Oh, pastor, yo quiero confiar más en Dios. Péguese más a la Biblia. ¿Ve por qué insistimos tanto en que usted lea la Biblia? ¿Ve por qué insistimos tanto en que usted haga su devocional diario? ¿Ve por qué insistimos tanto en que usted se conecte con la palabra del Señor? Porque no puede haber confianza en Dios que sea ajena a su palabra. Usted necesita meterse en el asunto. Otra vez, lo que estamos viviendo no es una época para desentenderse. No es una época para estar como anestesiado. Es una época para volverse a Dios. Y cuando todo esto termine, estar mucho más fuerte en Él. No al revés. Jehová, nuestro Dios, es demasiado grande, ¿sabe? Él es sumamente santo. Es impresionantemente justo. Es grande. ¿Cómo podría el ser humano atreverse a desplazarlo y decirle, hágase a un lado, Dios, déjeme tomar las riendas de mi propia vida? ¿Cómo? Yo sé que parece una locura, pero es exactamente lo que muchos hacen. No se dan cuenta que si bien la grandeza del Señor es suprema, también lo es su misericordia. Dele gracias a Dios por su misericordia. Él es grande, es supremo. No hay nadie superior a Él. Pero también es misericordioso. Y por esa misericordia, nosotros podemos acercarnos a Él. Ese detalle, por cierto, lo conocía muy bien Daniel. Por ello sabía que podía confiar. Daniel decía, yo puedo confiar sin ningún temor. Pero también lo sabía el salmista. Allí estaba usted antes en Salmo 40. Vaya ahora al Salmo 57. Diríjase al Salmo 57, al capítulo 57, versículo 1. Vaya rapidito allá y prepárese de una vez con sus marcadores, porque esto tiene que quedar allí bien enmarcado en su Biblia. 57.1, dice el salmista: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amén. En la sombra de tus alas me ampararé. Voy a estar seguro, voy a estar refugiado. No porque yo sea muy bueno, no porque yo sea el predilecto, solamente porque tú, Dios, eres misericordioso. Y cuando yo confío en ti, cuando creo lo que tu palabra dice y trato de vivir de acuerdo a ella, entonces me encuentro protegido. No puede haber confianza si no hay primero un acercamiento a la Biblia. Si no fuera, mis hermanos, por su misericordia, sería imposible acercarse a Dios. Sin embargo, tenemos que Él es misericordioso. Y debido a eso es la mayor razón por la que podemos acercarnos y practicar nuestra confianza en sus promesas. Otra vez, una confianza sustentada en la Biblia. Porque una confianza que no esté sustentada en la Biblia es discurso, es teoría. Es simplemente hablar por hablar. Es como habla cualquiera allá en la calle acerca de Dios. Pero nosotros no somos cualquiera. Somos los hijos de Dios. Hemos creído en Él.
Y como creemos en Él, creemos en su palabra y nos sustentamos con ella. Confianza tiene que ver con creerle a Dios, y creerle a Dios tiene que ver con conocer su palabra. No deje la Biblia de lado. Cuando decimos que la Biblia juega un papel importante en la confianza, eso significa que tenemos que sustentarnos en la palabra de Dios, apropiarnos de lo que ella dice y creerla. Daniel oró de la forma que lo hizo porque confiaba que lo que había sido escrito, él confiaba que lo que había sido profetizado, de verdad era la palabra directa de Jehová y que él la cumpliría como él dijo que lo haría, sin lugar a dudas. ¿Es así su confianza en Dios? Si no lo es, está faltando Biblia. Está faltando ir más a la palabra del Señor, sustentarse en ella, aprenderla, analizarla, escudriñarla, estudiarla como vimos la última vez. Le puse ahí una ilustración pequeñita para cerrar, que es confiar. Cerremos el asunto de la confianza. De la misma manera que si usted le dice a su hijo que le comprará algo, él le creerá. Ocurre con su Padre Celestial. Confiar es más sencillo de lo que parece. Se trata de creer que lo que el Señor ha dicho es absolutamente verdad, igual que lo haría su hijo. Que no hay forma que deje de cumplirse. Que podemos confiar plenamente sin preocuparnos. Porque Él va a hacer aquello a lo que se comprometió. Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque se comprometió. Eso es confiar. Cuando nosotros conocemos el Dios en el que creemos, entonces la confianza se fortalece. ¿Y hay alguna forma de hacer eso sin Biblia, pastor? No, no la hay. Ese es el asunto. Segundo, ponga en práctica la confesión a Dios. Interesante tema. Confesar mis faltas, confesar mis pecados, confesar todo aquello que me inculpa delante de Dios. Muchos hoy día levantarían su cabeza en alto y dirían: yo no tengo nada que confesar. Mi vida anda bien con Dios. Usted necesita de verdad, en este preciso momento, conectarse con esto que vamos a leer. Porque aquí hay un hombre, no cualquier hombre, un hombre del que allí mismo en Daniel Dios va a decir que es alguien muy amado. Y usted necesita esta mañana escuchar cómo él habla, escuchar cómo él ora y darse cuenta que muchas veces nuestra soberbia nos gana, nuestro orgullo nos rebasa y nos sentimos muy santos y muy limpios delante del Dios tres veces santo y dejamos de confesar nuestras faltas con todo lo que eso implica. Entremos al tema. Daniel en esta porción no está tratando de convencerse que él está bien. Él no está diciendo: yo estoy bien y el resto está mal. Yo estoy bien, pero Israel no está tan bien. Más bien está poniéndose de acuerdo con Dios en que la nación completa se volvió a la maldad, que dejaron de hacer lo que él pedía. Daniel 9:5. Daniel 9:5, búsquelo. Daniel capítulo 9, versículo 5. Dice la Biblia: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué le parece? El gran Daniel, el gran siervo de Dios, el mismo que doblaba sus rodillas 3 veces al día. Sí, el del foso de los leones. Sí, el amigo inseparable de aquellos 3 que fueron al horno. Sí, el mismo que rehusó la porción de la comida del rey. Sí, el mismo al que Dios le dio la profecía. En efecto, el mismo al que el Señor le reveló cosas tremendas del futuro. Y ese mismo está diciendo: hemos. Me incluyo, Dios, la nación como un todo. No lo hemos hecho bien. ¡Qué humildad! ¡Qué sencillez! ¡Qué sensatez! ¡Qué ubicación del siervo de Dios! Pero nosotros nos atrevemos a decir a veces: han hecho mal, han hecho incorrecto, y no nos incluimos. Nos sentimos muy bien.
¿Se ha puesto usted a pensar en mucho de lo que está pasando hoy día? ¿Se ha puesto a pensar qué tanto hemos nosotros orado por este mundo? ¿Se ha puesto usted a pensar qué tanto hemos llevado a nuestra nación delante de Dios? ¿Nuestras familias, nuestras comunidades? Hemos pecado, mis hermanos. Hemos hecho como no teníamos que hacer. Nos hemos descuidado. Hemos dejado de buscar a Dios como teníamos que buscarlo. Y tenemos que confesarlo. Sin tapujos, sin palabras bonitas, sin excusas, sin objeciones, sin esa majadería que nos empuja a querer aparentar lo que no somos y lo que no practicamos. Daniel va al grano, va directo al corazón del problema y le dice a Dios: hemos pecado contra ti. Sencillo, no hay forma que salgamos bien librados. Tu castigo vino sobre nosotros y es totalmente justo. Qué interesante, ¿no le parece? A veces pasan las cosas y pensamos que las cosas pasan por casualidad. Pasan las situaciones, usted piensa, de verdad piensa que algo como lo que está ocurriendo en este momento en el mundo entero tiene que ver con una casualidad, tiene que ver con un simple error, tiene que ver con una situación fortuita. ¿De verdad usted cree eso? Yo creo más bien que hay un sinnúmero de lecciones que nosotros podemos aprender de lo que está pasando. Dios está en control de esto que está sucediendo, pero eso no implica que nosotros salgamos bien librados. Mucho me temo que hemos dejado de hacer lo que Dios nos pidió que teníamos que hacer. Y aún en este tiempo, con todo lo que está pasando, para muchos esa situación todavía no les ha llegado. No es lógico para ellos pensar: ¿dónde está la iglesia en todo este asunto que estamos viviendo? Recuerde que esta admisión de culpas llegó justo en el momento que se cumplían 70 años. Era como que Daniel quería asegurarse que no quedaban cabos sueltos, pendientes de pecado. Quería asegurarse que su nación regresaría limpia, bien, en condiciones muy distintas que cuando fueron expulsados de su tierra. ¿Cuánta falta nos hace darnos cuenta, mis hermanos, de la importancia de no guardar pecado? No guarde pecado. No guarde pecado. Pecado cometido, pecado confesado. Nosotros le hemos fallado a Dios. Y a veces somos tan laxos, tan sencillos en esto, tan impresionantemente arrogantes, que no nos damos la vuelta para acercarnos a Dios y decirle: perdón, Señor, te he fallado. No hice lo que me pediste. Y ahora que vivimos lo que estamos viviendo, me doy cuenta. Personas que nunca se aparecen por el templo, nunca se congregan, son impresionantemente infieles. Y en esta época todavía más. En lugar de decir: Señor, cuánto extrañamos el congregarnos, perdóname, porque no lo he hecho tanto cuando pude. Personas que han sido infieles en su deber de buscar al Señor. En lugar ahora que hay un poco más de tiempo de decir: Señor, perdóname, no te busqué como tenía que buscarte. Tan solo nos limitamos a encerrarnos y pensar que un día de tantos vamos a cerrar los ojos y ya nos dirán que podremos salir y todo volverá a la normalidad. ¿Cuánto error? ¿No lo vio así Daniel? Daniel dijo: no podemos volver a lo mismo. Necesitamos cambiar. Y nosotros también. Dice la palabra de Dios, segundo de Crónicas 7:14. Vaya, búsquenlo. Segundo de Crónicas 7:14. Una porción que trata del rey Salomón. Y hablando nuestro Dios con el rey Salomón, le dice algunas cositas. Y esta particularmente me interesa, porque tiene que ver con un compromiso de Dios con Salomón, del que nosotros podemos aprender. Dice la palabra de Dios: si se humillare, segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Le puse en sus notas. En la forma como Jehová se comprometía con Salomón respecto a lo que significaba un pueblo arrepentido, nosotros podemos aprender qué es lo que a él le agrada. Un ejemplo sencillo salta a la vista en nuestros días, lo que le vengo diciendo. Una peste maligna amenaza el mundo entero. Estamos confinados en nuestras casas. Y para muchos, esto se trata de una lucha de los científicos, de una lucha de los doctores, de los políticos, etc. Pareciera que Dios no cuenta. Y peor todavía, es el hecho de ver que nosotros, según lo que nosotros calibramos, para nosotros no es un buen momento de ponernos a cuentas con Él. Es como que dijéramos, esperemos a que pase todo esto. Le puse allí, no seamos así. Sigamos el buen ejemplo de Daniel, que a pesar de su buen testimonio, que él lo tenía, no titubeó en buscar a Dios. Tiene un buen testimonio, pero él dijo, hemos pecado. Dios, te busco con humildad. Soy parte de esto. Perdónanos. Lo mismo hacía Job. Busque Job, capítulo 1, versículo 5. Job, capítulo 1, versículo 5, hablándonos de sus hijos. Dice de Job, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, hacían fiestas, Job enviaba y los santificaba. ¿Por qué? Veamos la lógica, cómo pensaba Job. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué bendito ejemplo tenemos en Job. Quizás no lo hemos hecho bien. Tal vez da la casualidad que hemos pecado contra Dios. No hemos estado haciendo las cosas correctamente. Y vale la pena verlo, arrepentirnos y volvernos a Dios. La confesión práctica de nuestras faltas delante de Dios es, además, necesaria si es que de verdad queremos prosperar en nuestra jornada. Aceptar el hecho de que no hemos actuado bien. Otra vez, que quebrantamos la ley del Señor. Es que no hay forma de que salgamos bien librados. Esa es la confesión que tenemos que estar practicando. ¿Sabe cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo, en lugar de evadir nuestra responsabilidad. Porque ya de por sí le voy a decir un versículo que usted conoce. Proverbios 28:13. Si usted no lo conoce, pues vaya allá y márquelo, aproveche para marcarlo. Proverbios 28:13. Vaya ahí, subráyelo bien. La palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Habrá misericordia para el que confiesa su pecado y se aparta. ¿Qué es confesar? Me podrá preguntar usted, ahí se lo puse. La confesión, diríamos que tiene varias partes. Primero, la aceptación de la culpa. No, la culpa no la tiene el otro. La culpa no la tiene el pastor, la culpa no la tiene mi esposa, la culpa no la tienen mis hijos, el jefe, los vecinos, el pastor que tenía antes. No son ellos los de la culpa es suya. Si usted no ha buscado a Dios como tenía que haberlo buscado, si ha caído en faltas y en pecado, si usted está en una vida seca, ajena y fría, no es culpa de otras personas, es su culpa. Y usted lo que necesita hacer es arrepentirse. Lo que usted necesita hacer es volverse al Señor. Lo que necesita hacer es confesar su pecado, volverse a Él con un corazón contrito y humillado. Segundo, el reconocimiento de la falta. No solo es mi culpa, es que es mi falta. No fue que me cayeron las culpas de nadie más. Fui yo el que cometió la falta. Y tercero, la puesta en acuerdo de que eso que pasó es algo mal. Hay gente a veces que parece más bien que no está confesando nada. Cuando uno confiesa es porque está sabido, se dio cuenta de que ha hecho algo malo. Y sabe que quebrantó la ley de Dios. Que si yo comparo lo que hice con lo que la Biblia dice, no combinan, no están bien. Es incorrecto lo que he hecho. Cuando alguien dice que confiesa, pero en realidad solamente está narrando, solamente está hablando lo que pasó, sin aceptar su responsabilidad, entonces en realidad no está confesando nada. Nada.
Nada. Hay que ir a Dios en confesión si queremos prosperar. Hemos visto dos ya. Los 3 puntos de hoy tienen que ver con ponga en práctica cosas que empiezan con. Primera que vimos, confianza. Ponga en práctica su confianza en Dios. Segunda que vimos, ponga en práctica la confesión a Dios. Y ahora vamos con el tercer con. Ponga en práctica la contrición a Dios. ¿Qué es contrición, pastor? Es sentirse profundamente mal por lo que ha pasado. No es nada más decir, sí, he pecado. No, es sentirse mal. Es decir, yo no he actuado correctamente. Vamos otra vez al texto. Daniel estaba apesadumbrado, le puse en las notas, muy dolorido por lo que significaba el comportamiento pecaminoso de su pueblo. Habían fallado a Dios y no quería que esa historia se volviera a repetir. La manera como él muestra su profundo arrepentimiento y a un cierto grado de vergüenza es la forma cuando nos comunica. ¿Qué nos comunica? Nos comunica en el 6. Daniel 9:6. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No te hemos obedecido, Señor. Te fallamos. Tú no fallaste, tú mandaste tus siervos. Ellos hablaron a nuestros padres. Ellos tuvieron que haber hecho caso, pero no lo hicieron. Y estamos profundamente arrepentidos, contristados, en nuestros corazones entristecidos, avergonzados. No tuvo que haber sido así. La palabra de Dios había sido entregada fielmente, pero no hubo una buena recepción de ella. Fíjese que muchas de esas personas a las que Daniel se refería ya habían muerto. Sin embargo, él insiste que el pecado no continúe gobernando la vida de las nuevas generaciones. ¿Cuán contristados debiéramos estar por nuestros hijos, por las nuevas generaciones, que no cometan los mismos errores? Que seamos más fieles al Señor. Esta situación que atravesamos hoy día, amados, no tiene que ver con el encierro. No tiene que ver ni siquiera con la famosa pandemia. Tiene que ver con nuestra actitud arrogante para con Dios. Tiene que ver con nuestra actitud soberbia. Tiene que ver con nuestra falta de humillación, con nuestra falta de entristecimiento por lo que hacemos. Debiéramos contristarnos más, entristecernos más por lo que hemos dejado de hacer. E ir a Dios, muy diferente de como hemos ido hasta ahora. Es muy cierto que cuando una nación está entregada a la maldad, los resultados de ella, tarde o temprano, afectarán a toda la sociedad. No solamente a los que han hecho mal. Cuando vemos un mundo caído reaccionar como lo hace ante los acontecimientos que le aquejan últimamente, termina uno de constatar que no quieren nada con el Señor. ¿Cuál es entonces el deber de la iglesia? Es llegar contritos, es llegar humillados delante de Dios, clamar por un mundo que ha fallado desde toda la óptica. Y quiero que vaya a Santiago. Quiero que vaya a Santiago, capítulo 4, versículo 6. Vaya, por favor. Santiago, capítulo 4. Con este vamos a terminar. Santiago, capítulo 4, versículo 6 y hasta el 10. Nos vamos a extender. Pero es que quiero que vea algo. Vamos a desglosar ese versículo. Bueno, esa porción. Y vamos a ver algunas cositas que dicen allí. Vamos a ver. Santiago, capítulo 4, versículo 6 y nos extendemos hasta el 10. Dice la Biblia. Pero Él da mayor gracia. Escuchen. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¡Wow! Ahí hay un resumen perfecto para sellar esta enseñanza. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? La misma de Daniel. La misma que está diciendo Santiago. Debiera ser nuestra actitud. Yo lo dividí aquí un poquito. Resiste a los soberbios.
a los que con orgullo cierran su corazón, los que creen que no son culpables. Dios los resiste, pero Él da gracia a los humildes. Esa gracia que ocupamos, pero está precedida por la humildad, por la sencillez que se rinde ante Dios. Esa es la que ocupamos, humildad, para tener su gracia. Luego dice, someteos a Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Póngase bajo su mando, sea obediente, póngase bajo su liderazgo, deje de actuar tan independientemente. Resistir al diablo, ponerse en oposición, no ceder a las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, luchar por permanecer en santidad. Acercaos a Dios, deje la lejanía. Ay, pastor, yo estoy muy cerca de Dios. No, no es cierto. Si usted no está leyendo su Biblia, si usted no está orando, si usted no está buscando el rostro del Señor, entonces no es cierto. Usted no está cerca del Señor, está lejano. Hay que acercarse, hay que tomar tiempo para Él. Búsquele en oración, búsquele en lectura bíblica, limpiar las manos, deje el pecado. Déjelo atrás, confiese la falta, vuélvase a Dios, dedíquese a Él en santidad. Purifique los corazones, eliminar toda sombra de duda, de temor, de doblez en nuestra relación con Dios, no más doblez. Afligidos, lamentad, llorad, dice. Dejar de pensar que estamos bien, deje de pensar que estamos bien. Comenzar a darnos cuenta que no es así, que tenemos que volvernos a Dios en llanto, en lamento por nuestras vidas, por la iglesia, por la familia, por la sociedad, por el mundo entero. Basta ya de tanta arrogancia. Humillaos, tener esta actitud de contrición, de dolor extremo por el pecado que nos asedia. Buscar de corazón a Dios, buscarlo a Él de corazón. Santiago 4, 6 al 10 nos está animando a tener la actitud correcta en medio de una crisis. Conclusión, hoy hemos visto que es necesario que usted, número 1, ponga en práctica su confianza en Dios. Número 2, ponga en práctica la confesión de sus pecados a Dios. Y número 3, ponga en práctica la contrición ante Dios, que quiere decir la tristeza, el dolor, el entristecimiento por las faltas cometidas. No lo vaya a perder de vista. No hay tal cosa como acercarse a Dios sin que usted de verdad haga el propósito de leer su palabra, de buscarlo a Él en oración. Si quiere confiar, necesita ir a Él.